Hola, hola, espero se encuentren todos súper bien. Soy Irene Galop, por si todavía no me conoces, pues bueno, bienvenido a este canal de despertar de conciencia y espiritual. Y los que ya me conocen, pues espero que les dé gusto verme por acá otra vez. A mí me da mucho gusto estar aquí grabando un video para ustedes con una nueva, o sea, una enseñanza que está por todos lados, pero pues te lo platico yo ahora desde mis zapatos, desde mi propia experiencia, y es el dolor de la soledad. El despertar espiritual y de conciencia, como que de repente se romantiza este proceso haciéndonos pensar como que vamos a estar en un estado así de flujo, todo bonito, todo paz. Y sí, realmente ese es el fin, ese es el siguiente paso. Pero llegar a ese punto, llegar como a esa meseta, implica vivir todo un proceso de alquimia, un proceso de desapegos de cosas, personas, ideas, creencias que fueron manifestadas en tu vida por el programa con el que estabas operando. Y en este caso, desde mi propia experiencia, te voy a decir que uno de los problemas como que más reto me han representado es el vivir el dolor de la soledad tras vivir todo ese proceso de desapego en un despertar espiritual y de conciencia. Vamos a empezar por ver cuáles son los tesoros detrás de la soledad en un despertar de conciencia y espiritual. Luego vamos a ver cuáles son los problemas que se generan y finalmente te voy a platicar cómo puedes evitar esos problemas. No importa si actualmente estás pasando por este proceso o si ya lo pasaste, porque pues por ejemplo en mi caso creo que ya pasé muchas etapas o muchos procesos en los que pues me dolió muchísimo y ahorita estoy en las consecuencias de no haber tomado en cuenta la soledad como, o sea, que si no hubiera manejado la soledad de la manera en que la estoy manejando ahorita, me hubiera evitado problemas. Porque en el despertar espiritual de alguna manera pues te desprendes de esta realidad, no es que escapes, es que conectas contigo mismo y llegas a conectar tan profundamente que realmente como que se te va el rollo con la realidad y te olvidas, o sea, se te generan como que ciertas conductas de aislamiento porque pues la mayoría de las personas están en la superficie, ¿no? Y te acostumbras a que la mayoría esté así y como que mejor prefieres aislarte y no forzar nada y pues bueno, resulta que esto trae consecuencias porque a final de cuentas estamos en una realidad en la que pues tenemos que hacer interacciones porque somos seres sociales, porque dentro de nosotros está básicamente como un código de interacción. Nuestro ser en sí es una interacción andando. Nuestras células se comunican, nuestras proteínas, nuestras neuronas, todo está en una constante interacción y vivir una soledad prolongada sin ser consciente de los problemas que te puede llegar a traer, pues obviamente se te va a hacer un poquito más complicado que cuando ya estás pasando ese proceso, aplicas estrategias para vivir la soledad de una manera armoniosa, que no te desprenda totalmente de la realidad, pues te va a ir un poquito mejor. No se te va a hacer más fácil la vida, pero sí te va a ir un poquito mejor y espero que toda esta información te sirva. Pues bueno, vamos a comenzar primero por tratar de entender por qué nos vamos quedando solos después de un despertar de conciencia o espiritual. Bueno, ya más o menos lo mencioné al principio y es que básicamente como te vas dando cuenta de las máscaras y los caparazones que se fueron construyendo en tu mente, eventualmente te vas a dar cuenta de que las personas que te rodean, la mayoría, fueron atraídas a tu vida desde ese programa, desde el programa del miedo, del dolor, de la limitación, de la supervivencia. Puede ser amistades, puede ser parejas, puede ser lo que sea, ¿no? Manifestamos personas en función del programa que estamos manejando en esa etapa de nuestra vida y cuando transformamos ese programa, pues eventualmente esas personas van a salir de tu vida, ya sea porque tú tomas la decisión de alejarte de esa gente o porque esa gente pues dice, no, pues se volvió loco y pues ya se van alejando, ¿no? Ya no van, o sea, ya no comparten las mismas ideas, te das cuenta de que tu perspectiva de la vida va profundizando cada vez más y más y más y más y más, que te das cuenta de que pues ya es insostenible las relaciones con personas que se quedan en la superficie y eso no está mal, eso no los hace menos ni a ti te hace más, simplemente son procesos de la naturaleza y básicamente pues del alma, ¿no? De nuestra propia evolución. Nos vamos quedando solos, pero esto no es algo malo, sino que pues se va haciendo como una depuración porque se va generando ese nuevo programa en ti
que te va a permitir conectar más contigo mismo, con tu esencia, con tu autenticidad. Vas a ir como descargando información de tu autenticidad, vas a ir siendo más tú, más libre, más, pues sí, más auténtico. Y ese es uno de los beneficios, ¿no?, que podemos encontrar dentro de la soledad. Se vuelve uno muy, como muy, o sea, aprecias demasiado ese espacio porque te reencuentras contigo y te das cuenta que ahí está todo lo que has necesitado en tu vida está dentro de ti. Y también la soledad pues te permite entrar en un flujo constante de ideas. Por ejemplo, si estás en un emprendimiento o estás en el trabajo de tus sueños, lo que sea que hagas en tu vida, la soledad te va permitiendo pues conectar con esa fuente infinita de creatividad, de inteligencia y sabiduría para tu propio desarrollo personal, porque la soledad pues es eso, ¿no? O sea, te aíslas de las distracciones que te impiden conectarte con esas fuentes. Pero ahí pues es un arma de doble filo porque al final de cuentas el interactuar con otros seres humanos pues nos permite tejer realidades, descargar información juntos. Pero sí, o sea, a medida que vas avanzando se vuelve muy difícil porque, no sé, o sea, bueno, en mi caso personal, no quiero decir que es así en general, en mi caso personal, actualmente hay mucha gente que ya está despertando, o sea, ya está en este camino. Pero yo empecé hace mucho tiempo, entonces como que hubo un desfase y, o sea, me quedé sola, pero no porque los demás no fueran avanzando, ellos iban avanzando a otro ritmo si tú quieres, pero pues yo agarré monte, haz de cuenta, y pues me quedé así como que solilla, ¿no? Pero bueno, el punto, en este punto, es que fui conectando con el flujo de ideas, de la creatividad, de la inteligencia, de la sabiduría, y pues eso me fue ayudando a trazar mi camino, concentrar toda mi energía en mi propio crecimiento personal, ¿verdad? Ese es otro de los beneficios de la soledad. Y otro es que, pues como lo mencionaba, o sea, toda tu energía se concentra en ti, en tu crecimiento, en tu evolución. Pero surge el problema, es que como la mayoría no está en ese punto, a veces nos entra el ego de querer jalar a las personas con nosotros y sufrimos porque pues no puedes obligar a nadie a caminar cuando no quiere caminar, o sea, no se puede. Y te vas dando cuenta de eso, vas adquiriendo la humildad de decir, ok, pues cada quien está en su punto de aprendizaje, déjalos vivir y tú vive lo tuyo. Pero pues si llegas a esa situación en la que pues como no que te das por vencido, sino que dejas en paz a todo el mundo y tú sigues con tu camino, pero después asumes que todos los seres humanos que te puedan rodear son así. Y entonces se forma una nueva caparazón, un nuevo caparazón, y te aíslas, te encierras, te vuelves como una tortuguita, ¿no? Y ya, pues te vas quedando ahí. El lado bueno de esto, repito, o sea, trae muchos beneficios. Conectas contigo, tu energía se concentra en tu crecimiento, que al final de cuentas tu crecimiento es una contribución para el colectivo. Descargas información de tu autenticidad, de tu alma, de tu esencia. El problema es que vas desarrollando estas conductas y se van fijando como patrones, pues así, ¿no? Conductuales, y evitas el contacto con otras personas porque asumes que pues todo está en la superficie. Pero por otro lado, tú eres consciente de que buscas conexiones profundas con otras personas. Bueno, te digo, esto es en mi propia experiencia personal, no significa que sea así para todos. Si tú tienes una experiencia diferente, cuéntame en los comentarios, por favor, porque eso incluso a mí me ayuda a abrir mi mente, ¿no? A ver que hay otras realidades muy diferentes a la mía. Bueno, el caso es de que en esa esperanza de que haya como interacciones profundas con otras personas, que puede ser amistosas, que puede ser lo que tú quieras, pues uno intenta a lo mejor con las personas que tienes a tu lado cerca, y resulta que no, o sea, no se puede. El caso es ese, ¿no? De que si ese es tu caso, se te va formando esa creencia de que nadie tiene cierta apertura y no tienen el mismo nivel de profundidad que tú tienes para ver la vida, para sentir la realidad, para sentir que, bueno, esta conciencia de unidad, ¿no? Y si se prolonga esto en el tiempo, obviamente pues esto ahora sí que va a traer las consecuencias que no queremos, como por ejemplo pues depresión,
ansiedad, el aislamiento constante, decepción por la vida, y lo que antes era todo beneficio, todo bonito, se va polarizando, alquimizando hacia un lado no tan positivo, que te puede llevar a, pues, a situaciones bastante complicadas, que, bueno, todavía no me siento muy lista para compartir esa vulnerabilidad, pero te puede llevar a situaciones bastante complicadas que pues no queremos llegar a puntos donde a lo mejor ya no queremos estar aquí en este mundo. Entonces, bueno, creo que ya más o menos les di una idea, ¿verdad? El caso es de que comparto esto precisamente para que si tú estás en ese camino y estás pasando por esta situación, sepas que hay estrategias para evitar esos problemas, para evitar una depresión profunda, para evitar el aislamiento. Y ahora sí ya pasamos al punto de pues a lo mejor no la solución, porque pues yo actualmente estoy en proceso de aplicar pues estrategias para interactuar con otras personas, porque es necesario, o sea, estar sin esas interacciones te consume el cerebro, te lo pone frito, o sea, realmente es algo muy, muy complicado y se tiene que hacer algo al respecto antes de que llegues a ese punto o sea, esa como caída libre, ¿no? ¿Cómo podemos evitar los problemas que nos puede llegar a traer el estar solos por un largo periodo? Recordemos que primero experimentamos la soledad como algo súper guau, o sea, como que, ay, qué fregón, la neta, necesitaba este espacio en mi vida, necesitaba así y así. Pero si vamos a una cuestión más profunda, como se los dije al principio del video, todo nuestro ser es una interacción con patas, o sea, somos una interacción andando. Tú como persona, si yo te veo, pues pareces una sola entidad, pero en realidad estás conformado por miles de millones de seres diminutos como células, neuronas, proteínas, moléculas diminutos que pareciera pues como si tuvieran, obviamente tienen su propia conciencia y están en interacción constante, o sea, dentro de nosotros está el código de la interacción y la interacción crea, da forma, por eso tenemos forma, por eso existimos, porque hay una interacción constante dentro de nosotros y no interactuar con otros seres es como ir en contra de la creación, de los códigos de la creación y se vuelve pues complicado vivir. Entonces mi estrategia que te quiero compartir el día de hoy para que te evites ese desenlace a lo mejor depresivo, si tú quieres incluso evitar que se atrofien tus habilidades sociales, porque a mí personalmente creo que se me atrofiaron. Estoy aprendiendo como a volver a interactuar sin caer en las sobreexplicaciones, sin caer en miedos inconscientes, ¿no? Porque también eso, o sea, cuando estás tanto tiempo solo o sola y luego decides como que volver a salir al mundo para reconectar, porque al final de cuentas estamos aquí experimentando la vida, hay algo que tienes que tomar en cuenta y es que después de todo ese proceso de alquimia, de reconocimiento de ti mismo, de conexión con tu esencia, de transformación de tus programas mentales, obviamente se va a generar un nuevo traje de conciencia. Entonces ya traes ese traje de conciencia y luego sales al mundo para explorar el mundo y resulta que no tienes experiencia usando ese traje de conciencia y luego la andas ahí cagando. Te lo juro, o sea, te lo digo así por experiencia. Entonces es como cuando te compras unos zapatos nuevos, ¿no? Bueno, no me pasa tan seguido con calzados nuevos, pero por ejemplo alguna vez me compré unos tenis y luego me dio fascitis plantar. Eran nuevos y luego me empezó a doler un chorro el pie, entonces dije, bueno, pues voy y me subo al cerro y con eso se me va a quitar. Y pues se me quitó porque los usé. Entonces como que mis pies se adaptaron y ya se me quitó el dolor. Lo mismo es así con la conciencia. Adquieres un nuevo traje de conciencia y ¿qué pasa cuando estás tanto tiempo solo y aislado? Lo quieres empezar a usar ese traje, pues te va a doler, o sea, vas a sentir así como que algo no encaja o la estoy regando en esto o en lo otro
Y pues no se trata de otra cosa más que de usar ese traje de conciencia y darte cuenta cuando a lo mejor pudieras estar teniendo esos tropezones, o incluso también cuando evades el usar ese nuevo traje de conciencia y quieres regresar a viejos patrones, a viejas actitudes, a viejos miedos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando sales al mundo con este nuevo traje de conciencia y a veces te pudieras topar a lo mejor con personas que con la misma calidad de las personas de tu pasado. Por ejemplo, que atraje a una amiga o a un amigo narcisista. ¿Por qué? Si yo ya sané, que no sé qué. Espérate, o sea, no siempre lo atraes porque tú necesites sanar, sino porque la misma vida te manda como pruebas para que hagas esos ajustes de tu traje de conciencia, ¿no? Es como que, o sea, ya no estoy mal en esta cuestión interna de mis heridas, ya lo sané, ya lo hice consciente, pero necesito volver a vivir esas interacciones para hacer uso de ese traje de conciencia, a ver hasta dónde soy capaz de poner mis límites. Y pues ahora sí, como que ahora sí te ajustas bien, te actualizas y luego ya andas por la vida con ese traje de conciencia. Bueno, quería hacer como que esa aclaración con respecto a la conciencia nueva que vas a ir adquiriendo. ¿Y qué podemos hacer entonces cuando pasas tanto tiempo solo, traes un nuevo traje de conciencia? Pues nada, simplemente vivir y experimentar la vida y buscar experiencias que te hagan interactuar con otras personas. Y aquí hay que también considerar que ya cuando tienes ese traje de conciencia, obviamente tus estándares se elevan, o por así decirlo, pues cambian, ¿no? O sea, tú buscas relacionarte con cierto tipo de gente, ya no con el mismo tipo de gente de antes. Si a lo mejor antes te gustaba la borrachera o algo así, pues ya no vas a buscar eso, vas a buscar gente sana, vas a buscar gente que les guste las mismas cosas que a ti, etc. No tienes que relacionarte con gente con la que no te late, punto, porque de eso se trata, ajustarte a ese traje de conciencia, en ser fiel a lo que te indica este nuevo programa, ¿no? Y que está más alineado con tu alma. Entonces, primero de todo, aceptar, reconocer y respetar tus nuevos lineamientos del tipo de gente con el que te quieres relacionar. Eso no tiene nada, absolutamente nada de malo, es parte de tu evolución. Lo siguiente es que busques precisamente experiencias que estén alineadas con lo que a ti te gusta. Por ejemplo, en mi caso muy particular, a mí me encanta la naturaleza. Hay muchas cosas que yo quisiera hacer y que me da miedo hacerlas sola, pero encontré la manera de hacerlas, o sea, sola, sin amigos cercanos, pero no tan sola. O sea, ahí les da. En mi caso particular les digo, a mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho irme de pata de perro, andarme ensuciando la tierra, en los ríos y guau, guau, guau. Entonces, en la ciudad donde yo vivo, en Monterrey, pues aquí alrededor hay muchos lugares con mucha naturaleza, muy bonitos, y le empecé a hacer clic en redes sociales a los anuncios de que un tour no sé, a tal río o cañonismo o que no sé qué, le empecé a hacer clic a ese tipo de anuncios y me empezaron a llegar un chorro más. Entonces ya tengo así como que mi plan de que voy a hacer esta actividad, voy a hacer esta y esta en la naturaleza y con gente que son grupos que igual pagan por hacer esa actividad y pues son personas afines, o sea, que les gusta ese rollo y que, pues bueno, voy a experimentar la realidad así y con la conciencia, más bien con la aceptación de que no tienen que ver la vida como yo la veo, ni necesito realmente en este punto tal vez de tener una conexión profunda con una persona para compartir lo mismo y que no sé qué. Creo que deberíamos empezar por cosas a lo mejor como en una escalada, ¿no? O sea, empieza por una cosa y luego ya solito se va a ir dando lo demás, mientras se va ajustando tu traje de conciencia a tu nueva forma de ser, tus actividades, tu forma de expresarte y todo ese show. Entonces, lo primero de todo, creo que me brinqué esto, lo primero de todo es tener una aceptación de que te vas a encontrar con personas, la gran mayoría no va a tener el mismo nivel de profundidad que tú tienes con respecto
a la vida. No, a lo mejor ni siquiera se les ocurre qué es un despertar espiritual y no está mal, porque a final de cuentas estas interacciones con otros seres humanos nos llevan a reflejarnos en ellos y a ellos, o sea, se llevan a reflejar en los lleva a reflejarse en nosotros, porque a final de cuentas todos somos uno y nos reflejamos mutuamente en muchos aspectos o en aspectos diferentes de nuestras vidas, ¿no? Entonces es como vivir una vida más intencionada en función de tu nuevo programa. Y te digo, en este punto yo lo estoy haciendo después de estar un buen rato en soledad, pero si tú estás pasando por ese proceso, apenas estás entrando, estás en esa etapa en la que qué chido, estoy solo, mi tiempo es para mí, mi energía, mi creatividad, todo es para mi desarrollo personal y guaraguara, y que pues eso es una contribución al mundo. Si estás en esa etapa, probablemente llegues a estar tanto tiempo solito, solita, que te va a llevar a esa otra etapa en la que dices, caray, o sea, como que ya no me está gustando tanto esto, o sea, como que te desconectas de la realidad y luego cuando quieres volver, como que ya está un poquillo más complicado. Pero te digo, si estás en esa etapa en la que estás disfrutando mucho tu soledad, aprovecha esa energía, ese positivismo que traes para que hagas lo que yo en este momento estoy haciendo después ya de un ratote, si me explico, cuando ya me veo en una situación así como que complicada. Entonces evita esa brecha, ¿no? Entra en la aceptación cuanto antes de que no todos van a tener la misma profundidad que tú tienes para ver la vida, ni para sentirla, ni para sentirte. Acéptalo cuanto antes y aplica estrategias que te lleven a interactuar con otras personas desde la aceptación de que no tiene que ser como lo esperamos. Y al mismo tiempo, aceptando cuáles son tus estándares, cuáles son las cosas que tú prefieres, que te late, que no te late, qué es lo que no toleras, y acéptalo, respétalo y sé fiel a esa parte de ti. Pues bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esto les haya servido. Se los platico con total, ¿cómo decirlo? Desde lo más profundo de mi ser. A lo mejor no estoy siendo detallada con lo que yo estoy viviendo, pero creo que no hace tanta falta que lo haga, más que dejarles en la esencia, la carnita de esto por lo que yo estoy pasando, y que ustedes lo hagan suyo y lo usen en su vida, pues para evitarnos esas brechas, esas caídas, que a final de cuentas en realidad todo pasa por algo, ¿no? O sea, yo sí tengo, o sea, yo vivo con esa idea. Todo pasa por algo. Lo que no pasa, no pasa por algo. Lo que pasa, pasa por algo, y siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Creo que la vida a final de cuentas es eso, es cuestión de perspectiva, y eso nos va a llevar a caminos que nos van a nutrir más. Pues bueno, chicos, ahora sí les dejo esta enseñanza, como os digo, con todo mi cariño, con toda mi buena vibra, para que ustedes pues lo usen a su favor. Cuídense mucho, les mando un beso y mis mejores deseos. Chao, chao.